Vamos a abrir nuestras Biblias, Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 19. Y ya habiéndoles dado esta pequeña introducción del por qué vamos a estudiar esto nuevamente, con algunas variantes nada más, y la razón es que les amo, hermanos. Les amo y quiero compartir con ustedes la realidad de las cosas. Señor, te pedimos, te suplicamos, Señor, que por medio del Espíritu tú nos guíes a poder ver estas verdades importantes y diría yo impresionantes en cuanto a la salvación. Ayúdanos, Padre, y tu Espíritu esté abriendo nuestros ojos para ver con la luz espiritual tus palabras, tu voz, oírla y llevarla a cabo, obedecerla, Señor. Y perdónanos, Padre, porque no lo merecemos, ni siquiera oír tu voz, pero te has dignado, Señor, a hablarnos por medio de tu palabra. Te agradecemos por esto en Cristo Jesús. Amén. Bien, Segundo de Reyes, y ustedes van a estar por ahí, si no es que ya algunos pasaron, en el capítulo 5, y estamos frescos en la lectura. Seguramente tú, si estás con nuestra lectura de cada semana, seguramente has pasado por aquí. Es importante, hermanos, diría yo, es muy importante que las personas de la iglesia entiendan realmente por qué están aquí. Si yo te preguntara esta mañana, ¿por qué estás aquí?, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Por qué estás aquí? ¿Estás aprovechando el tiempo que estás aquí o lo estás perdiendo? ¿Estás aquí porque hoy es domingo únicamente y hoy toca el día del Señor? ¿Es una rutina? ¿Comprendes tu situación en cuanto a tu vida futura? ¿Qué es lo que va a suceder en un futuro contigo? ¿Te das cuenta de la importancia de estar en este momento aquí en la iglesia? Yo estoy rogando al Señor que ustedes y yo podamos entender este tema, para que puedan entonces, o podamos juntos crecer en el Señor, en todas las áreas de nuestra vida, una vez que entendemos la salvación. Crecer en cualquier área de mi vida vía la Escritura, vía lo que está ahí. En el poder de Dios yo puedo crecer siempre y cuando el Espíritu esté morando en mí y haya creído en Él, entienda quién es Cristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, en lo más básico, si quieres verlo de esta manera. Les amo, hermanos, amo a estas familias que están llegando, amo a otros que ya tienen tiempo, amo a otros que están intermedios, amo a personas que tienen sus luchas, sus batallas personales, los niños. Hermanos, eso me cuesta tanto, hermanos, tanto, que los niños no pudieran llegar a entender la verdad por ser una iglesia fracasada, o incluso nosotros mismos. Hermanos, necesitamos crecer, necesitamos entender. Sean sabios, indaguen en la Escritura, escudriñen la Escritura. No se dejen llevar por nadie, ni aún por un servidor, hermanos. Todos somos capaces de escudriñar la Escritura y ver la verdad en el Espíritu. Mi deseo es que lleguemos todos, como les he dicho muchas veces, al cielo, que lleguemos a casa, que una vez nos reunamos, que podamos estar juntos glorificando a Dios, trabajando para Él, alabándole a Él. Que lleguemos a ese lugar donde está la morada que nuestro Señor Jesucristo está preparando ahora. Si has leído, lo debes entender. Pero solo Dios sabe, hermanos, quiénes son los que le han rechazado en el pasado, quiénes son los que le rechazan hoy y quiénes le rechazarán, o quiénes han recibido y han comprendido el mensaje de salvación. Mientras tanto, nuestra obligación, nuestro deber, nuestra meta, hermanos, y propósito es compartir el plan de salvación a cada hombre. Diría yo que cada domingo tenemos que estarlo incluyendo de una u otra manera, ¿no es cierto? Sabemos cada domingo que necesitamos del Señor, necesitamos del Salvador para comprender. Y mi deseo esta mañana para ti es que entiendas cuál es tu verdadera situación, cuál es tu verdadera relación que vives con Cristo. Espero que el Señor abra tu corazón.
tal como lo hizo con Lidia, hermanos. Que no pierdas tiempo llegando a la iglesia nada más por costumbre, que no pierdas tiempo llegando a la iglesia nada más por hábito. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad, hermanos, una enfermedad que es mortal y que cada uno de nosotros debemos conocer, y esa enfermedad, hermanos, es el pecado. El pecado que todo hombre tiene desde que nacimos, lo hemos heredado, ¿no es cierto? De Adán y Eva lo traemos hasta la fecha, hermanos. Debemos entender que puede afectarte, que me puede afectar, te puede afectar, y básicamente esto decidirá el futuro tu futuro destino. Lo que entiendas de la Escritura, según el tiempo que Dios ha puesto para que cuando partas de este mundo estés en su presencia y no te lleves una sorpresa en el último tiempo. Quisiera presentarte 4 puntos importantes que nos van a ayudar a entender cómo podemos obtener la salvación. 4 puntos importantes que nos ayudan a entender cómo obtener la salvación. El primer punto, hermanos, es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, la respuesta está fácil porque la tienes ahí enfrente, ¿verdad? ¿Cuál es? La salvación por medio de Cristo. Obviamente, independiente de su creación, hablando en cuanto a términos de salvación, independientemente de su creación y que Él desea que nosotros le glorifiquemos, le exaltemos su nombre, Él lo que desea, hermanos, realmente es también darnos la salvación, otorgarnos la salvación en nuestro Señor Jesucristo, la salvación por medio de Cristo. ¿Cuál fue la motivación de nuestro Señor, de nuestro Dios, al enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra? ¿Por qué lo envía? Por amor, hermanos. ¿Lo envía para condenarte a ti y a mí? No. ¿Por qué lo envía? Por amor. ¿No es cierto? Para salvarnos, pero está implícito el amor, ¿no es cierto? El amor de Dios está implícito ahí. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahorita lo vemos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el propósito de Dios es el amor. Nos manda a nuestro Señor Jesucristo, no para condenarnos, lo manda por amor. ¿Y cuál fue el propósito de Cristo al venir a la tierra? ¿La condenación? No solo fue el amor, sino darnos lo que ustedes están diciendo, la vida, darnos la salvación. ¿Hasta aquí entendemos, hermanos, amigos? ¿Entendemos esta parte? Él viene en amor para darnos la vida. Por eso Juan 10:10 dice, el ladrón no vino para hurtar, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida. Yo he venido. Entonces, ¿a qué vino el Señor? A darnos vida por medio del amor de Dios que lo envió. ¿Se dan cuenta? Y para que tengan esa vida, ¿cómo? En abundancia. ¿Se dan cuenta? En abundancia. Juan 10:10. Entonces, el propósito de Dios es darnos la salvación por medio de Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos va a dar la salvación? ¿Cuál es la razón por la que nos tiene que dar una salvación? Tenemos un problema, ¿no es cierto? Ese es el asunto, hermanos. Nuestro problema es que hay ¿qué? El pecado. Nuestro problema es el pecado, hermanos. Nuestro problema es el pecado. ¿Qué es exactamente el pecado? ¿Qué es el pecado? Porque es un problema en mí. Dice la Escritura, y realmente es vivir independiente de Dios, hermanos. El pecado es hacernos a un lado de Él, hacerlo a un lado a Él. La Escritura dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Ahí está la definición. Infracción, ¿no es cierto? No obedecer, ¿qué? La ley. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre, hermanos? La desobediencia, el pecado, ¿no es cierto? Hacemos a un lado a Dios, infringimos la ley, la pisoteamos, nos pasamos de la raya, hermanos. Esa es la definición, ¿no es cierto? Es infracción de la ley. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes han pecado? Todos, ¿no es cierto? Todos. Y aquí es interesante, hermanos. Tienes que oír esto cuando alguien te invite.
Tienes que oír qué es lo que te están invitando. ¿Me explico? Tienes que oír, porque va de por medio lo que va a suceder en un futuro. ¿Qué es lo que estás entendiendo? Yo no sé, gracias a Dios nunca he sufrido que me arrebaten a uno de mis hijos, a uno de mis nietos, de mi hermano y se vaya. Pero esto siento con ustedes, hermanos. Siento que si quiero ser como su padre, y los quiero, que más que, no lo soy, su padre es Dios, ¿no es cierto? Pero quiero ser como un padre para ustedes, que nadie los arrebate con una idea diferente a la que está aquí, hermanos. Tienes que oír esto. Tú tienes un problema, esa es la verdad. Te ofenda o no, tú tienes un problema. ¿Y cuál es? Infringes la ley. Y solamente basta que volteemos una semana atrás, unos días atrás, y veas cómo con tu boca, con tus pensamientos, con tus ojos, estás ofendiendo a Dios cada día. Porque tu naturaleza es pecaminosa. ¿Te das cuenta de esto? Hay pecado en ti. Y aquí es donde empiezas a pensar, Señor, tú por amor enviaste a Cristo a morir por mí. Y ahora entiendes la razón, ¿no es cierto? Por mi pecado, por lo que soy, por lo sucio que me encuentro, interna y externamente. Todo aquel que comete pecado está infraccionando la ley. ¿Y quiénes la infraccionan? Todos. Romanos 3:23 dice que, por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, déjenme decirles, hay personas en la iglesia, o hubo personas, y habrá personas en la iglesia que cuando les digas, tú eres un pecador, va a decir, por favor, me ofendes. Si yo hago buenas obras, si yo doy dinero a otras personas, les doy ayuda para dar de comer a otros, pongo mi tiempo para ciertas instituciones de beneficencia, yo soy una buena persona. Hermanos, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y si tú crees en la Biblia y entiendes que la Biblia es con un poder divino y es la manifestación gloriosa de Dios en estas letras, su voz, su mente llegando a nosotros, entenderás que Dios no es un mentiroso. Entenderás que Dios habla la verdad y dice que yo soy un pecador delante de sus ojos, al igual que tú lo eres. ¿Dónde está la ofensa, hermanos? ¿Dónde está la ofensa? Al contrario, deberíamos dar gracias a Dios. Señor, yo sé lo que soy, y por tu grande majestad te dignas a explicarme esto. Esto es lo que deberíamos pensar en realidad. Te has dado tiempo para mí, enseñarme hoy domingo o durante la semana a leer la Escritura, enseñarme lo que tú piensas y quieres hacer y haces. Entonces todos hemos pecado. Y si todos hemos pecado, ¿cuál es la consecuencia, hermanos? Amigos, la muerte. Bueno, me da mucho gusto que estás contestando correctamente. Hay una consecuencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es? La muerte. Tú pecas, tú engañas a tu esposa y verás que habrá consecuencias muy graves. No eduques a tus hijos y verás la gravedad del asunto en breve. Pon pensamientos indignos delante de Dios y obviamente si eres un creyente te arrepentirás, pero habrá consecuencias de tu pecado. Y si todos somos pecadores, hermanos, dice que va a haber muerte espiritual, ¿no es cierto? Porque la paga del pecado, según Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Muerte. Entonces, hasta aquí, entendemos qué es lo que está pasando. ¿Quién viene por mí? ¿Y por qué vino por mí? ¿Y en qué manera lo hizo? ¿Te das cuenta? A mí, en mi condición, ahora tengo un grave problema y hay una consecuencia grave. ¿Qué es lo que sucede? Esto se vuelve majestuoso aquí, hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Dios da una provisión. Dios da una provisión. Eso es impresionante. Nos pasa en un modelo pequeño a nosotros, hermanos.
¿Tu hijo alguna vez pecó? ¿Te ha ofendido? ¿Y le creas una pequeña provisión para ayudarle a salir de ese pecado? ¿No es cierto? Bueno, el Señor hace lo mismo, hermanos. ¿Cuál es la provisión que Dios nos da? ¿Un Salvador? ¿No es cierto? Los evangelios dicen, el evangelio dice que Él nos manda ¿a quién? Lucas dice que manda a un Salvador, el cual va a librar al mundo de su pecado, ¿no es cierto? A los que crean en Él. ¿Cuál es la solución si quiero morir a mi pecado? ¿Qué es lo que va a suceder si muero a mi pecado? Si este Salvador viene a mí. ¿La muerte eterna? No, ahora lo contrario, ¿qué es? La vida eterna en Cristo. Y parece, hermanos, algo como que, no sé si se dan cuenta, la salvación es como que la tarea más fácil, ¿no es cierto? Pero piensen, hermanos, ¿no es lo más complicado para el hombre hoy en día? Es algo que le cuesta trabajo. Aunque lo veamos tan fácil. La vida eterna está en Cristo. Por eso Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad, y ahora sí, ¿y qué? Y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿quién es nadie, hermanos? Hagas lo que hagas, pienses como pienses, nadie viene ¿a dónde? Si no es por ¿quién? Por Cristo. Yo no te puedo llevar yo no soy capaz de decidir hoy eres salvo. ¿Sí me explico, hermanos, esto? Ahora, hoy vas a ser salvo. No puedo ser capaz de engañarte de ese tamaño. El único que tiene poder para salvar, ¿quién es? Bajo una respuesta de ¿quién? Tuya. ¿Te das cuenta? Esto es muy diferente, hermanos. Tengo hijos en el extranjero. Y siempre mi anhelo, hermanos, ha sido que encuentren un pastor que les hable con la verdad, que les siga animando en la verdad. No me gustaría, hermanos, que encontraran un charlatán o ovejas, lobos vestidos de ovejas, enseñando mentiras, hermanos. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y la sentencia es, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te das cuenta? Es tan simple entender esto, pero requieres el Espíritu Santo. Porque aun cuando lo leas por años y años, si Dios no te ha llamado para que entiendas esto, va a ser muy complicado. Parece a veces que vendemos como si diéramos boletos de lotería. Alguien me decía, son como boletos VIP. Me gusta esa frase. Una hermana me decía eso. Sí, es cierto. Y eso no es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es ver a Cristo crucificado por ti, resucitado por ti, derramando su sangre por ti, ascendiendo por ti y esperando por Él, por nosotros. Es ver lo que hizo por mí. No es temer al lago de fuego, al infierno. Es amor a quien me ha mostrado amor. Eso es el Evangelio, hermanos. Es muy diferente. Por eso, cuando tú escuchas todo el mensaje, tú no tienes nada que ver con la salvación. Tú no tienes nada que hacer en cuanto a la salvación. ¿Quién ha hecho todo hasta aquí? Dios. No hay mérito tuyo en lo absoluto. Aquí está su gracia, su misericordia, la fe que derrama en ti, el medio para que puedas creer en Él. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Hay una participación tuya? No estoy hablando en cuanto a la salvación, ¿entiendes esta parte? Porque muchos pueden decir, bueno, aquí es donde muchos dicen, bueno, dame, pastor, dame chance, medio año. Y pienso si quiero ser salvo, déjame adaptarme poco a poco. ¿Te das cuenta que el Señor no lo ve de esta forma? Él te llama y tú tendrás que decidirlo.
Tienes que rendirte a Él. Eso es diferente, hermanos, amigos. Nos rendimos. ¿Cómo me rindo? ¿Cómo me rindo a Él? Creo y confío, ¿no? Creo y confío ¿en quién? Como mi Señor y mi Salvador. Creo y confío. Ese es el asunto. Creo y tengo fe en Él. Creo y me arrepiento de todo lo que he hecho, porque acabamos de estudiar que tenemos un problema. ¿Cuál es? El pecado. ¿Me arrepiento entonces de qué? Te pregunto, si yo te llamo aquí y te digo que quieres ser salvo, ¿a qué horas te arrepentiste? ¿A qué hora pasó por tu mente todo lo que has ofendido a Dios? ¿A dónde revisaste la cruz del Calvario? ¿Dónde viste a Cristo crucificado? ¿Dónde entendiste qué es lo que está haciendo hoy y qué es lo que hizo en el pasado? ¿Por qué vino? ¿Dónde estaba? ¿Por qué me ha creado? ¿Si me ha llamado o no? ¿Has entendido esto? Me duele, hermanos, cuando no podemos discernir esta verdad. Por eso yo les digo siempre, llegue quien llegue, hermanos. Hermanos, aguarden porque tengo que platicar con ustedes. Hay muchas iglesias, hermanos, que se convierten 50, 100 en el día, al día, como si fueran tortillas. Salen, calientitas. El Evangelio no es así, hermanos. Dios ya sabe quiénes son. Ha predestinado a estos y los ha llamado. Y los seguirá llamando. Pídele a Dios, ruega a Dios que ese mensaje llegue a ti. Que tú seas una de aquellas personas en el que Dios ha tenido misericordia. Y tal vez vas a preguntar, y este es otro tema, no lo traigo aquí, tal vez te vas a preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Esa es una pregunta de siempre, hermanos. Pero Pablo dice, ¿qué acaso nosotros, el barro, tenemos derecho de preguntarle al alfarero lo que va a hacer con nosotros? Él es Dios, hermanos, y punto, se acabó. Ese es el asunto. A veces queremos pensar igual que Él, ponernos igual que Él, y si fuera así, hermanos, entonces serías Dios tú mismo. ¿Qué tengo que hacer? Rendirme al Señor, creer y confiar en Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, observen, vayan al texto, hermanos, les animo a que vayan los sean ágiles. Mas a todos los que Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, y observen la siguiente parte, por eso decimos que lo extraemos de la Biblia, hermanos, esto es lo hermoso, mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? A los que creen. Y aquí, profundo, ¿qué es lo que tengo que creer? No es posible, hermano, que tú llegues un día a la iglesia y ya sepas todo. Necesitas la ayuda del Espíritu que abra tu entendimiento. ¿Recuerdan el pasaje de Lidia? ¿No es cierto? La primera convertida en Filipo. ¿Quién hizo la majestuosidad de cambiar el corazón de piedra a carne? Dios. ¿Qué hizo con Lidia? Abrió su y entonces pudo entender lo que Pablo estaba diciendo. Esto es lo que le tienes que pedir al Señor. Señor, ayúdame a entender. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es, perteneces a la familia de Dios. Si yo te digo que la familia más importante está aquí en la iglesia, si eres un verdadero creyente y entiendes la Escritura, tú vas a decir, amén. Y otros van a decir, no, un momento, yo tengo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos. Esa es mi verdadera familia. Déjame decirte que la familia está aquí. Mi verdadera familia eres tú. Fuimos comprados por la misma sangre. Tienes el mismo Padre que yo tengo. Fuimos adoptados por Él. Tú eres mi hermano. Cristo es mi hermano. Dios es nuestro Padre. ¿Te das cuenta de esto? Es muy diferente. Entonces, ¿qué debo hacer? Creer. Solo creer. ¿Se dan cuenta? Pero con entendimiento. ¿Qué es creer?
¿Qué es creer? Juan capítulo 3, versículos 15 al 16. Por eso siempre dejo tareas en cuanto a Juan capítulo 1, 2 y 3 y 4 para entender parte de la salvación. Para que todo aquel que en él cree, el versículo 15 dice, no sé qué, ahí pueden subrayar esta palabra. ¿Cuántas veces aparece ahí en Juan? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que otra vez en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan capítulo 11, versículos 25 al 26 más adelante, el Señor Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué dice? El que ¿qué? El que cree en mí, otra vez, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree, otra vez, la palabra creer, en mí, no morirá eternamente. Y le hace la pregunta a esta familia, ¿crees esto? Otra vez. ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué no le proporciona otro tipo de pregunta y le dice, bueno, ¿cuánto me vas a dar? ¿Cuántas obras hiciste? No, la pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees que hay vida en mí? ¿Te das cuenta? Juan 11, capítulo 11, versículos 25 al 26. Es creer de verdad. El asunto es creer de verdad, hermanos. ¿De acuerdo? Hechos 16, 31. ¿Recuerdan ustedes cuando le dicen al carcelero? El carcelero les pregunta, ¿qué debo hacer? Y les dicen ellos, dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra otra vez ahí, ¿cuál es? ¿Qué debo hacer? Creer. ¿Es lo que debo hacer? Creer. Acepta la gracia de Dios. Rechaza tus propias obras, rechaza tus propias opiniones, acepta lo que Dios te está otorgando, te está dando para que ganes su aprobación, no por tus obras, sino por su gracia. ¿Te das cuenta? Es muy importante, hermanos. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Cuál es el medio? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que la fe es un don aún de Dios. Dios te proporciona esa fe. ¿No por qué? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no tiene que ver con lo que haces tú, con lo que piensas, con lo que digas, con la persona que tú seas. No tiene que ver con nada de eso. ¿No? Hay personas que sienten que son tan especiales que necesitan un cojín para entenderlo con mayor comodidad, hermanos. Y no es así. No es así. Tienes que dar a Cristo el control de tu vida y vive siguiendo su dirección. Dale tu vida al Señor. Vive conforme a lo que Él te está pidiendo. Obedécele conforme a su ley. Por eso en Mateo capítulo 16, 24, 26 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, quítese todo orgullo, quítese toda avaricia, quítese toda grandeza, niéguese a sí mismo y ¿qué? Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la va a encontrar, la va a hallar. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Y de hecho mucha gente está preocupado por esto, ganar al mundo, ¿no? Sentirse cómodo, no tomar su cruz. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada, hermanos. Entonces, todo el que se acerca a Cristo para obtener salvación, hermanos y amigos, entiendan esta parte, debe por lo menos tener un entendimiento básico de quién es Cristo. ¿Hasta aquí están de acuerdo conmigo? No necesitas ser el gran teólogo, el experto, pero necesitas tener un conocimiento básico de Cristo si te quieres acercar a Él, que te proporciona el mismo Espíritu Santo, Dios mismo. ¿Te das cuenta? No puede ser de la nada, no de lo que tú creas, de lo que tú pienses. Debe por lo menos tener entendimiento de quién es Cristo y cómo Cristo suple la necesidad de la salvación. ¿Entiendes hasta aquí cómo Cristo suple esta necesidad? ¿Qué hizo Cristo? ¿No? Se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte, un amor ágape.
¿Y esta muerte cuál fue? ¿Cualquiera? No, la más despreciable, la más cruel, la muerte en la cruz, ¿no es cierto? Entonces, tienes que entender cómo suple nuestra salvación, nuestra necesidad, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, o por lo tanto, una explicación de los hechos que estamos hablando aquí concernientes a la salvación debe incluir por lo menos estas tres cosas que hemos estado observando. Todos hemos, ¿qué? Pecado. Romanos 3:23. La pena o la paga de ese pecado, ¿qué es? Romanos 6:23. Y luego Jesucristo, hermanos, murió para pagar la pena de cada uno de nosotros. Romanos 5:8. ¿Se dan cuenta? Pero aquí hay algo importante. Aún entender estos hechos, estos tres hechos que les estoy mencionando aquí, hermanos, e incluso estar de acuerdo en que estos tres hechos, de que soy un pecador, que la paga es la muerte y que Jesucristo murió por mí, aún estos hechos, y aún cuando estés de acuerdo con esta verdad, no es suficiente para que la persona sea salva. ¿Te das cuenta de esto? No es suficiente. ¿Cuántas personas conocen estos hechos? ¿Qué es lo que falta, hermanos? Yo tengo cómo marcar. Así. ¿Qué es lo que falta? Rendirnos, arrepentirnos, creer y tener. Es muy diferente, ¿se dan de acuerdo? Aunque tú conozcas, hay mucha gente que conoce toda la Escritura y no entiende su salvación. Entonces, aunque conoces lo mínimo, no es suficiente para que seas salvo. Tiene que haber una invitación a una respuesta personal para el individuo, hermano, a que se arrepienta de sus pecados y confíe personalmente en Cristo. Ahí está. Tengo que arrepentirme. Ahora sí, tengo que arrepentirme. No se puede. Tengo que arrepentirme. Mejor lo hago así, hermanos. Tengo que humillarme. Tengo que arrepentirme de tus pecados, de mis pecados, y confiar personalmente en Cristo. Y la Biblia nos lleva a eso, hermanos. Aunque tú tengas el concepto de que eres pecador, de que hay una consecuencia, a muchos se los hemos dicho y lo entienden y lo saben, pero no quieren acercarse a Cristo. La Biblia nos aclara esto en Hechos capítulo 20, versículo 21, dice al respecto, testificando a judíos y a gentiles acerca de Él. Vayan todos, hermanos, Hechos 20, 21. Y es importante que lo subrayes ahí. Testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? El arrepentimiento y ¿qué más? Y la fe que salva se da por sentada, ¿no es cierto? Es un arrepentimiento y una fe en nuestro Señor Jesucristo, se da ahí. Ahí está el arrepentimiento y la fe, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Cristo. Entonces necesito esto, ¿no es cierto? Arrepentirme y creer, tener fe en lo que me están hablando, en la invitación que me están haciendo. ¿Te das cuenta? Hay veces que en los pasajes solamente vemos que se menciona arrepentimiento y ya no vemos la fe. Entendemos que ya se da por entendido que la fe está ahí. Por ejemplo, versículos como estos. Hechos capítulo 2, 37 al 38 dice, al oír esto se compugnaron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer entonces? Tengo una comprensión de las cosas, pero ¿qué debo hacer? Arrepentirme y tener fe. Aquí en este versículo está implícito que ellos ya tenían fe. Cuando el Nuevo Testamento, hermanos, habla de las personas que aceptan la salvación, habla en términos de una respuesta personal a una invitación de Cristo mismo. ¿Te das cuenta? Cristo te está haciendo esa invitación, realmente. Ni siquiera somos nosotros. Él es el que te está invitando a que creas en Él. Esta invitación queda muy preciosa, hermanos, muy hermosamente expresada, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Ahí está la invitación de Cristo. Observen, todos a Mateo 11, 28, 30.
¿Qué dice cuando nos invita el Señor? Cuando Él mismo nos da esta invitación. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿No te parece una invitación preciosa a tu vida? Que llegue para ti, especialmente para ti. Ahora bien, hasta aquí, hermanos, quiero hacerles una pregunta. Y amigos, ¿entendemos esta parte? Yo sé que esto es una prédica, pero me voy a detener tipo mensajes de la tarde. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí en cuanto a qué es la salvación? Déjame explicártelo más todavía con la Biblia, este asunto. Para que cuando alguien nos hable, hermanos, podamos entender lo que nos están diciendo. La Biblia, hermanos, es un libro que contiene un tema y es solamente una historia. ¿Sabes eso? Muchos dicen que son muchos libros, que es un compendio de libros. No, son 66 libros formados exclusivamente en un solo libro. Y hay una sola historia, hay un solo tema, hermanos. Y esta historia que encontramos aquí desde el Génesis hasta el Apocalipsis concluye, hermanos, con una persona que también se ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Quién es? Jesucristo. Ahí está. Aquí está, hermanos. Lo podemos ver desde esa manera. Es un solo libro. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque cuando tú estudias teología bíblica, cuando tú estudias esto, podemos entender, la teología bíblica nos enseña la historia en general de la Biblia. Cuando estudias teología bíblica, ves toda la historia general, Antiguo y Nuevo Testamento unidos. Al mismo tiempo, hermanos, cuando estudias esto, todo apunta a una persona. Cada vez que estás estudiando, todo apunta a una persona. ¿Hacia dónde apunta el Génesis, hermanos? No tengo tiempo para dar ejemplos, pero la serpiente y la mujer iban a tener un conflicto grave, ¿no es cierto? Uno le herirá en la cabeza y otro en el calcañar, y iba a haber una diferencia. ¿Quién es la persona a la que está apuntando? Cristo. El cordero que se usó para poder cubrir a Adán y a Eva, o el animal, mejor dicho, que se usó, ¿cuál fue? ¿Quién es la pintura de eso? ¿Hacia dónde apunta? Cristo. ¿No es cierto? Y así todo tú lo puedes ir viendo. Ahí llega al punto de que es nuestro Señor Jesucristo, por medio de este estudio de la Biblia en general, y al mismo tiempo vemos cómo está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento preparándose el camino. El Antiguo Testamento prepara el camino para la persona de Jesucristo, ¿no es cierto? Tú no lo ves completamente, pero se está preparando, está apuntando hacia Jesucristo. En tanto el Nuevo Testamento, no el Antiguo, sino el Nuevo Testamento, apunta ahora, hermanos, a que experimentemos ahora a Cristo, ¿no es cierto? Lo vivamos ahora a Cristo. Ya no solo es una figura que se iba a dar, ahora lo podemos ver. ¿Te das cuenta? Todo es así en la Escritura. El punto es que podemos ver en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, la pintura del perdón de pecados y la salvación que podemos obtener ¿en quién? En Cristo, al que está apuntando ¿qué? El Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta de esto? Entonces, en esta breve introducción, y voy a tratar de apurarme más, llevo 32 minutos. Esta mañana quiero que examinen su vida a la luz del pasaje que vamos a ver, para que comprendamos cuál es la situación que guarda nuestra vida en relación con Dios, en relación con Cristo. Vamos a verlo rápidamente, hermanos. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Esta es una gran historia, hermanos, una historia real. Observen. Ahí lo tienen, dice Naamán,
general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso y en extremo, pero ¿qué era? Leproso. Bueno, este es el primer versículo, hermanos, de este capítulo 5, que nos relata una historia bien preciosa, hermanos, de Naamán, capitán del ejército del rey de Siria. Te quiero llevar a este pasaje porque nos va a proporcionar la ilustración. Aquí es donde lo vamos a poder ver. La ilustración de un principio que se nos enseña y que lo podemos ver por toda la Biblia, hermanos. En toda la Biblia lo podemos ver. Y hay muchos más ejemplos, pero quise ocupar este nuevamente. Nos lleva por toda la Biblia, que son las Escrituras, este principio. Y que es de mucha importancia, como decía cuando empecé con ustedes a platicar, es de mucha importancia en relación con la salvación que obtenemos en Cristo. Muy importante. Vamos al 2 Reyes capítulo 5, versículo 19. No lo voy a leer para ahorrar tiempo, lo voy a ir desglosando mejor. Tenemos en este milagro, hermanos, Naamán, en el milagro aquí con Naamán, un hermoso cuadro de la salvación por medio de la fe en la palabra de Dios. Ahí está un cuadro precioso, hermanos. Cada pecador perdido puede verse en Naamán. Cada uno de ustedes puede verse en Naamán. Puede decir, yo soy este hombre. También puede ver el poder sanador de la fe que Dios le otorga en su vida como pecador. Observemos algunos puntos importantes rápidamente. El primer punto, hermanos, observen versículo 1. ¿Qué pasaba con este hombre, hermanos? ¿Él cómo estaba? Condenado. ¿Por qué estaba condenado? Observen el texto. Dice, Naamán, general del ejército de Siria, era varón. Bueno, aquí primero. Naamán, ¿qué? ¡Wow! Un general. Alguien importante, no era cualquiera, ¿no es cierto? Rey de Siria, del ejército del rey de Siria, o sea, pegado a la realeza, ¿no es cierto? ¿Era qué? Varón grande. ¿Delante de quién? De su rey, ¿no es cierto? ¿Y cómo le tenía? O sea, este hombre era un hombre muy especial, era un general, era de varón de estima, porque por medio de él había dado ¿qué? ¿No? Le había dado grandes batallas, él había culminado grandes batallas, le había dado salvación a Siria. Era este hombre, ¿cómo era este hombre, hermanos? ¿Poquito o mucho? En extremo, hermanos, ¿no es cierto? Naamán significa afable, Naamán significa leal. Y estas frases lo describen. Un general grande de Siria, ¿no? Un grado en el ejército, era varón grande, un hombre alto de posición social, demasiado destacado. Dios había dado salvación a Siria por medio de él. El rey de Siria, ¿cómo lo tenía? Ven, amigo, tú eres porque tú me has ayudado y me has dado grandes éxitos, ¿no es cierto? Era hombre, ¿qué? Valeroso en extremo. ¿Qué era valeroso? Era un guerrero fuerte, hermanos, ¿no es cierto? Frente a todo esto destaca un hecho, hermanos, que él padecía. ¿Cuál cosa padecía, hermanos? Lepra. Bueno, déjame ponerlo aquí. Él padecía lepra, una grave enfermedad que se adquiere en la piel. Él era leproso. Entonces piensen, hermanos, su uniforme, ¿cómo era su uniforme de él? De un general, era hermoso seguramente. Era hermoso su uniforme, sus poderosas victorias. No podían ocultar el hecho de que Naamán era un hombre afectado por una grave enfermedad. ¿Y cuál era esa grave enfermedad? ¿No es cierto? Porque nadie podía en aquel tiempo curar esta enfermedad, hermanos. Levítico capítulo 13 nos muestra cómo la lepra es una ilustración del pecado. La lepra es igualada al pecado. Un leproso, lo podemos decir así, era como el pecado. La lepra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre, observen, va a representar el pecado, es un ejemplo del pecado. Y hoy en día, hermanos, parece ser lo mismo. Podemos lucir muy bien por fuera, ¿no es cierto? Podemos estar muy bien vestidos, pero por dentro, ¿cómo estamos, hermanos? Hay un qué, hermanos, un poderoso qué, pero. Qué increíble, ¿no te das cuenta? Era el hombre más
inminente, poderoso, si tú quieres verlo así, en un ejército, pero tenía un problema. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Tú puedes decir, tengo esto, tengo el otro, pero tú tienes un problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio, hermanos? Porque soy ¿qué? Pecador. ¿Tenemos qué? Tenemos lepra. Seas lo que seas. ¿No es cierto? Justo pensamos esto también, hermanos. Todo está bien, pero en realidad, hermanos, hay que dentro de nosotros. Aparece esta, y les digo que siempre los peros son tan impresionantes, hermanos. Justo en medio de toda esa grandeza hay un pero. Como cuando dicen una mosca en el plato, ¿no es cierto? Es justo, todo perfecto, pero hay un pero. No podemos librarnos de esos peros, hermanos. Podemos ser lo mejor en muchas áreas, pero el pecado ha estropeado, ha destrozado tu vida. ¿Te das cuenta? ¿De qué sirve todo eso, hermano? ¿De qué sirve al hombre ganar al mundo si va a perder qué? ¿De qué te sirve estarte esforzando tanto en esta vida si lo vas a perder todo, si tu alma lo vas a perder? ¿Te das cuenta de lo importante que es conocer a Cristo? Porque tú tienes ese mismo pero en tu vida. Podemos creer que el éxito está con nosotros, hermanos, pero al vernos de cerca, cuando te veas espiritualmente en un espejo, y es viendo nuestro rostro, hermanos, en este espejo, vamos a conocer nuestra verdadera situación. Ahí va a estar el pero puesto frente a nosotros, hermanos. Este pero es lepra fatal que aparece siempre y que estropea nuestra vida. No importa, hermanos, lo lejos que podamos llegar, no importa lo buenos que podamos ser, el pecado aparece como la lepra y destruye todo el cuadro que aparentemente era muy bueno para Naamán. Piénsalo. ¿Tú crees que Naamán, en medio de su gran traje y todo, no se metía la mano para hacer esto? Piénsalo, era una enfermedad horrible. No creas que toda la gente que se ve sonriente por fuera, adentro, hermanos, hay un sepulcro. Bueno, no voy a terminar. Naamán sentía dolor, hermanos, muchas veces se sentía amargado, como muchos de ustedes, con un dolor interno, con una tristeza interna, con un vacío interno, a pesar de creer que conocía y sabía todo. Naamán, hermanos, piénsalo. Siendo el gran general, él se sabía incompetente, definitivamente. El punto, hermanos, es que muchos están muertos en vida. Es el asunto. Si el pecado no hubiera entrado en este mundo, nadie sería infeliz, hermanos. Todos seríamos felices, ¿no es cierto? No había infelicidad en la vida hasta que llegó, ¿qué, hermanos? El pecado. El pecado que estropea todo, pero, ¿era qué? El pecado estropea todo lo que tú quieras ser, hermanos. Observen otro punto. Versículo 2. Era enemigo, y de Siria habían salido bandas armadas, y había llegado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha. La tomó a una muchacha judía, la cual servía a la mujer de Naamán, a la esposa de Naamán. Tenía una sirvienta judía, hermanos, en su casa, ese es el asunto. Una muchacha raptada durante una de esas batallas, la toma, se la lleva, ¿no es cierto? Y Naamán, como gentil, hermanos, estaba fuera de la bendición de Israel. Naamán era un gentil, no tenía la bendición de Israel. Somos enemigos de Dios cuando el pecado está en nosotros. ¿Te das cuenta? Somos sus enemigos cuando estamos fuera de su voluntad. Otro punto, obsérvenlo. Oyó a un testigo. Versículo 3. Esta dijo, ¿quién? La mujer. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Esta era una sirvienta, hermanos, esta mujer judía. Quería y seguramente estimaba a Naamán, estimaba a su patrón, aun cuando estaba lejos de su hogar de Israel, aun cuando no estaba ahí con sus familiares. No se olvidó de Dios, no se olvidó de su Dios.
y estuvo lista para hacer algo importante. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Transmitir qué? El mensaje, ¿no es cierto? ¿A quién? Por lo menos a la esposa, para que le dijera, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros que parecemos tan inútiles, sirvientes, llevamos el mensaje a otras personas? ¿No te parece un cuadro de lo del día de hoy? Llevamos el mismo mensaje. Hay alguien que te puede sanar de tu lepra, de tu pecado. Esto es lo que hizo esta mujer, hermanos. Si ella, hermanos, no hubiera tenido esa delicadeza de estar lista trabajando, sirviendo, nunca hubiera sido un testigo eficiente. Era una insignificante sirvienta. Nadie sabía de ella, nadie la conocía, ¿no es cierto? Nada bueno podías esperar de ella. ¿Alguien así ha llegado a tu vida? Que dices, no doy ni un peso por este hermano o esta persona, pero te trae un mensaje extremadamente importante. ¿No es cierto? Increíble, hermanos. Nada puedes ver en ella, pero la solución de Naamán estaba ¿en dónde? Ahí con ella, ¿no es cierto? Lo que le estaba diciendo. En un sentido, hermanos, el Evangelio está presente con esta mujer insignificante, dando el mensaje. Aunque nosotros estamos aquí pareciendo que no somos nada, como en la iglesia, en realidad somos esos voceros de Dios, ¿no es cierto, hermanos? Amigos, compartiendo a otros que están en necesidad. Por eso te decía yo este domingo, no, yo quiero hablar con la iglesia, quiero compartirles que hay una necesidad, quiero ser un vocero y quiero decirles la verdad. Desde lo más bajo, desde lo más humilde, donde está el servicio. Aquí está el servicio, hermanos, en la iglesia. Aquí no vemos patrones. Nosotros estamos para servir a los demás, porque eso es lo que Dios hizo con nosotros. A mí me rescató de la lepra, a mí me ha perdonado de mis pecados. Por eso Pablo servía de una manera especial al Señor, porque le había perdonado tan grandemente, hermanos, que otorgó su vida a Él. Y hay que transmitirle a otros, aunque tú pienses que eres miserable, que no tienes nada que comentar, llevas un gran mensaje. Eres el sirviente de Dios, compárteles y diles que están enfermos y que hay alguien que los puede curar. Solamente ella lo sabía. Nadie más de ellos, ni Naamán, ni su esposa, ni los reyes de Siria, ni el rey de Siria, ni el rey de Israel, desconocían por completo esto, ¿no es cierto? Ella lo sabía. El mundo, hermanos, ¿qué hace? Siempre está buscando en todas direcciones cómo encuentro un remedio, ¿no es cierto? El mundo va y busca un remedio en la televisión, en la radio, en tomar algo, en la psicología, en la filosofía. Está buscando un remedio, hermanos. Nada sabe de este remedio, lo menosprecia considerándolo insignificante, lo menosprecia considerándolo sin valor y se ríe de este remedio, ¿no es cierto? Cuando tú compartes el remedio, ¿qué pasa con la gente? El propósito, hermanos, de la iglesia cristiana, como el de esta sierva que vemos aquí, el propósito de esta sierva, como lo vemos aquí, y nosotros como iglesia, hermanos, es señalar cuál es el remedio. Ese es nuestro propósito, hermanos. Hay gente que se sorprende, ¿por qué viene y me dice esto? ¿Por qué? Porque no saben, no entienden, no encuentran, buscan un remedio. Sus vidas están apagadas, están amargadas, están engañadas, están desoladas, hay un vacío. Buscan el remedio en el mundo, pero no lo pueden encontrar, y cuando tú lo llevas, lo rechazan, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el remedio que les llevas, que rechazan? Cristo. Tú les hablas de Cristo y ellos rechazan al Señor, rechazan a este gran profeta, porque ella los iba a llevar al profeta. Rechazan a nuestro profeta que es Cristo, rechazan a nuestro Señor, rechazan a nuestro gran Rey, el Señor Jesucristo, porque Él es el remedio, hermanos, amigos. Él puede curar el pecado, Él puede tratarlo por medio de su sangre preciosa. Él proporciona una doble cura, limpiándote tanto de la culpa del pecado como del poder del pecado que te sujeta.
Ahora muchas de esas cosas no las vas a hacer, porque ese poder ya no tiene dominio en ti. ¿Te das cuenta? Otro punto más, lo estoy tratando de resumir, hermano. Trata de salvarse, lleva el remedio a este hombre y ¿qué pasa, hermanos? Se trata de salvar, ¿no es cierto? Observen, versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Cuál muchacha? La que había raptado y se la había llevado la judía, ¿no es cierto? Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues, qué interesante, qué ridículo, ¿verdad? Le da cartas, ve con estas cartas para que ya te curen. ¿No te parece así hoy en día? Cualquier cosa parece que te va a curar de tu enfermedad, del pecado. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. Observen nada más qué locura. 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. O sea, ¿qué acaso el evangelio se compra, hermanos? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué están pensando estos hombres? ¿No es cierto? Tomó también cartas para el rey de Israel, otras más, observen, que decían, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que le sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí, a que sane a un hombre de su lepra? Considerad y ver cómo busco ocasión para mí. Bueno, tenían pleito y dice, ahora me está molestando con este asunto. Naamán, hermanos, observen, aquí este es mi punto. Naamán, hermanos, comete una equivocación tratando de curarse de su propia lepra, ¿no es cierto? Él se está tratando de curar. Aún estando en la mejor situación posible, como ser grande, ser valeroso, ser estimado por otros, por los reyes. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Pudo salvarse a sí mismo? No. La enfermedad de Naamán sigue, por el contrario, desarrollándose, creciendo, ¿no es cierto? Esta lepra se sigue extendiendo, no puede hacer nada. Primero fue al rey de Siria, el cual obviamente, ¿qué le dijo? No puedo hacer nada, te voy a mandar cartas al rey de Israel, y va con el rey de Israel, quien también fue incapaz de hacer algo, ¿no es cierto? No pudo hacer absolutamente nada. ¿Cuántos pecadores perdidos corren de una persona a otra buscando salvación, hermanos? ¿Cuántos? Aquí llegan a la iglesia, hermanos, y llegan con su gran problema, de verdad. Y dicen, pastor, me está sucediendo esto. Y como no encuentran la vara mágica, la vara que los va a salvar en ese mismo momento, y todos sus problemas van a desaparecer, nunca más vuelven a regresar. ¿Por qué? Porque ahora fueron a otra iglesia con otros hombres a buscar solución. ¿Y cuál es la solución, hermanos? Cristo. Cristo. Es Él. Cristo está ahí esperando sin necesidad, para que esa necesidad que tenemos pueda ser satisfecha. Noten que Naamán también ignora la gracia del Señor. Lo que estoy diciendo ahorita, observen, trajo consigo una gran cantidad de riquezas. ¿Qué llevaba, hermanos? O sea, la gracia es un regalo de Dios. ¿Se compra la gracia? No. ¿Y qué llevaba Naamán? Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y enviaré cartas. Salió pues llevando consigo, ¿qué llevaba? Plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas. Observen, hermanos, el pecador perdido trata de comprar la salvación, trata de ganársela, ¿no es cierto? Ya hice buenas obras, ya fui el domingo a la iglesia, ¿por qué tengo que ir en la tarde? El viernes va a haber oración, ¿para qué voy? ¿Se dan cuenta, hermanos? Trata de comprar la salvación, pero ¿esto es posible, hermanos, amigos? No. Sus médicos, sus grandes hombres, sus magos, sus reyes, nada pueden hacer al respecto. Esta gente no puede hacer nada. ¿Tú puedes hacer algo al respecto por el pecador? Nada. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Es el espejo de toda la historia del hombre, lo que estamos viendo aquí, hermanos. No pueden hacer nada por sí mismos. Este es el asunto. Por eso cuando alguien nos diga, hermanos, que puede ser salvo en ese mismo momento sin que tú entiendas, no es posible.
a menos que Dios te haya dado la gracia y lo hayas entendido, que no me cabe la menor duda de que esto suceda. Pero la mayoría de las personas, seguramente, hermanos, saldrán engañadas. ¿Te das cuenta? Hay que entender qué es lo que está pasando. Los grandes del mundo no podían hacer nada para remediarlo en ese momento. Los reyes eran completamente impotentes, como cualquier otro hombre grande del mundo hoy en día. Es impotente para salvarte. El mundo no puede hacer nada al respecto por tu pecado, por mi pecado. El pecado es un problema demasiado profundo para la capacidad ingenua de cada uno de nosotros. El pecado es más grande, te rebasa, hermano. ¿Me explico? ¿Te puedo salvar? No. ¿Quién es el que salva? Cristo. Un punto más, versículo 8 al 10. Cuando Eliseo, hermanos, Dios lo llama, observen. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero clave. Observen, esto es muy importante, déjenme ponerme aquí. Le envió. ¿Qué quiere decir? Naamán, ¿dónde estaba? Eliseo, ¿dónde estaba? Ni siquiera fue a verlo. Observen ese detalle, hermanos. Entonces Eliseo oye la aflicción de Naamán, envía a buscarlo, ¿no? Y observen, hermanos, ¿quién de nosotros merece la salvación? Nadie. Lo envía a buscar. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Punto. Suena como: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la gente? Observen, se aflige Naamán por su problema, y solo mediante el llamado, observen, de Dios, porque manda a llamar a este hombre, la gracia de Dios, el Espíritu manda a llamar a este hombre para que venga a Cristo, hermanos. Por eso Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Llaman a Naamán, ¿no es cierto? Incluso observen en Lucas capítulo 4:27, Jesús nos dice que Naamán fue uno de los de muchos de los leprosos que fueron sanados. Muchos no fueron sanados y Naamán sí lo fue. En Lucas capítulo 4 versículo 27 dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. ¿Se acuerdan? Ahí está. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién? ¿Por qué fue limpiado? Porque entre todos nada más fue uno. ¿Por qué? No pienses que tú eres digno de decidir cuándo quieres ser salvo. ¿Te das cuenta de esto? Dios te llama. Ese es el punto. Dios es quien te llama. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Por eso digo, es mejor decir: Señor, contémplame en tu gracia y ten misericordia de mí. ¿Te das cuenta? Esto es gracia, hermanos. Llegaron muchos de ustedes a esta iglesia, muchos se han escuchado, pero la pregunta es: ¿ya han respondido al llamado? ¿Han respondido al llamado de Dios verdaderamente? Acuérdense, de todos los leprosos solamente Naamán fue curado en el tiempo de Eliseo. Otro punto. Resistió un plan tan sencillo para salvación, hermanos. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. ¿Se dan cuenta? Diciendo: aquí yo decía para mí, ¿qué está diciendo? Yo pensaba dentro de mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. ¿Por qué él decía: va a salir a verme y va a invocar el nombre de Jehová? ¿Por qué decía esto? Versículo 1, ¿por qué lo decía? Era un general, bien vestido, ¿no es cierto? Tenía relaciones fuertes en el gobierno. ¿Qué esperaba él? Oh, Señor, que una caravana, ¿no es cierto? A veces me parece que la gente en el mundo espera eso, hermanos.
No, yo soy ingeniero, yo soy doctor, no tengo nada con los doctores, ¿no? Yo soy administrador, hermanos. ¿Y eso qué? Estudié una maestría, he estudiado por 10 años la Biblia. ¿Eso qué? No somos nada delante del Señor. ¿Se dan cuenta de esto? Y Él está diciendo, yo esperaba para mí que saldría luego y estando en pie invocaré el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, de su pueblo, ¿no son mejores que las aguas de Israel, estas aguas feas? ¿No es cierto? Si me lavare en ellos, ¿no sería también limpio? ¿No da lo mismo haberme quedado allá y lavarme allá también? Y se volvió y se fue, ¿cómo, hermanos? Eliseo no salió a ver a Naamán. Observen ese detalle, hermanos. Él se queda ahí, no lo sale a ver. Manda, ¿no es cierto? Les envía un mensajero. El general era leproso. Bueno, en ese tiempo no se podía, menos un profeta, acercarse, hermanos, a un ser contaminado por cuestiones ceremoniales del Levítico capítulo 13. Tú léelo después. Pero Eliseo quería que Naamán supiera que era un hombre rechazado, era un hombre condenado, ¿no es cierto? Y es lo que nosotros queremos que sepan, hermanos. Queremos que la gente sepa que son hombres leprosos, esto es, pecadores. ¿Se dan cuenta? Trató, el profeta, hermanos, trató al orgullo de Naamán como un pecador. Y Naamán, cuando le tratan de esa manera, ¿cómo se pone, hermanos? Furioso. Y aquí ha pasado, hermanos, no hace mucho una persona decía, ¿cómo dice eso de mí si yo soy tan bueno o tan buena? ¿Cómo dice eso de mí? Bueno, mentiras no te puedo decir. Tú eres un pecador y basta. ¿Te das cuenta de esto? Obviamente tampoco vas y dices, pecador, ¿no? No, el Señor tampoco nos señala así, ¿no? Él nos habla. Es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero ni aún así la gente lo entiende, hermanos. Tengamos mucho cuidado también, y aquí cómo tratamos y decimos a la gente, tenemos que tener mucho tacto espiritual para mostrarles su pecado, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que Naamán decía, ¿no saben quién soy yo? ¿No es cierto? Seguramente se preguntó esto, ¿no saben quién soy yo? Como los pecadores de hoy, Naamán pensó que el profeta le haría un ritual, hermanos, ¿no es cierto? Para sanarle. No quería humillarse sumergiéndose, ¿dónde, hermanos? En el río Jordán, ¿no es cierto? En el río de la muerte. Pensó que sus propios ríos eran mucho mejores, eran superiores al río que le estaba mandando. Y piensa en esto, hermanos. El mensaje es simple: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Piénsalo así. ¿Por qué no crees? ¿Por qué rechazas el mensaje si es tan simple? Es simplemente creer. Aquí le pasó a Naamán lo mismo. Le dice, simplemente sumérgete y vas a sanar. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Cuánto te resistes tú? ¿Cuánto te estás resistiendo? ¿Por qué no quieres entender el mensaje? ¿Qué tipo de recepción esperas que te haga Dios para hacerte creer en Él? ¿Qué quieres? ¿Que Dios baje y salga y te abra la puerta y te dé la bienvenida? Sí, mi amigo, ven aquí, yo te voy a dar todo tu lugar, tú te lo mereces todo. ¿Eso es lo que esperas? Aquí estaba pasando con Naamán esto. ¿Cuál parte del plan de salvación es difícil para ti si Dios lo ha hecho todo en nuestro Señor Jesucristo? Piensa. Es tan simple, tan sencillo. Tú no has hecho nada. Observen la siguiente cosa, hermano. Bueno, nos vamos a las 4. Y si alguien me quiere invitar a comer, me voy con usted. Otra cosa. Me apuro, prometo, siempre pienso que voy a dar un mensaje pequeño. Una quinta cosa. Sanó por su obediencia a la fe. Versículos 13 y 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Si te manda a hacer algo más grande, ¿por qué esto que es tan simple no lo haces? ¿No? Esto trae mucho dolor con gente que conoces que no quiere creer en el Señor. ¿Quién no tiene un padre, un hijo,
un sobrino que rechaza tan cruelmente a Dios, hermanos. Van sus criados y le dicen, ¿no lo harías? Él entonces, observen, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó, ¿qué, hermanos? Estos hombres humildes del versículo 13, hermanos, estos siervos que ustedes ven ahí, tenían más sentido común que su general, ¿no es cierto? En realidad entendían mal las cosas. Cuán impensable, cuán irrazonable, hermanos, resulta resistir el tan sencillo plan de Dios para tu vida. ¿No es cierto? Tú dices, ¿por qué no lo entienden? Porque Dios los llama, hermanos. Cuando Naamán obedeció por fe, ¿qué pasó con él? Nació, ¿no es cierto? Nació de nuevo. Y salió de las aguas y su carne era, piensen cómo era su carne, hermanos. Digo, la Biblia lo describe así, como la piel de niño. Acabo de cargar a Dian, y me estaba dando un beso y siente su piel suavecita, hermanos, así, no como la de su papá. La piel suave. Así te deja el Señor. Como la de un niño. La fe de Naamán se demostró por sus obras, ¿no es cierto? Ahora sí. Confió en la palabra, aquí está, en la palabra del varón de Dios, y luego actuó conforme a lo que se le había dicho. Mi papel, hermanos, aquí en la iglesia es mostrarte que hay un ser grande, que hay un ser todopoderoso, que puede cambiar tu vida y mi vida, que nos puede transformar de una vez por todas, y ese ser es Dios, en la persona de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, el que derramó su sangre por ti y por mí. Y mi anuncio, hermanos, esta mañana es este: acércate al que te puede sanar y limpiar de tu maldad. Acércate. Un aspecto más, recibió seguridad, observen. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora que conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Naamán dijo en el 11, he aquí, decía para mí, ¿se acuerdan? ¿Cómo es posible? Es lo que pensaba antes. ¿Y ahora qué está diciendo, hermanos? No, ahora es diferente. Ahora conozco. ¿Te ha pasado esto? Antes creías que era conforme a tu manera de pensar. Y ahora Naamán dice, no, ahora conozco. Dio testimonio público de la realidad del poder de Dios, hermanos. Y observen, Dios lo sana, y tan agradecido estuvo que le ofreció riqueza a Eliseo. ¿Se observan? Le ofrece. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, le ofrece, no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto. Mas él dijo, vive Jehová y cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. ¿Qué era? Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y ahí me quedan dudas, hermanos, en cuanto a esto, porque observen, está tan agradecido que ofrece riqueza a Eliseo. La riqueza, hermanos, a Eliseo. Naamán seguramente sí se convierte al Señor, tiene fe en Él, pero observen que aún sigue pensando en comprar. ¿Se dan cuenta? Pero vendrá un desarrollo en nuestras vidas, hermanos. Seguiremos creciendo, entendiendo que ni aún eso se puede comprar. Ni aún ya salvos podemos seguir comprando algo al Señor. Todo es por gracia. Todo es por gracia, hermanos. Si lo hubiera aceptado, hermanos, hubiera arruinado la lección de la salvación que es por gracia. Y finalmente regresa en paz, ¿no es cierto? En esto, habla ahí, no me voy yo trabajo para el rey, pero voy a adorarte a ti.
al Dios verdadero, y el versículo 19 dice, y le dijo, ve en paz, se fue pues y caminó como media legua de tierra. La paz a Naamán llegó, hermanos. Entonces, esa paz que el mundo no puede dar, Naamán sabía que enfrentaría problemas al regresar a Siria, que iba a haber conflictos, pero ya no adoraba a esos ídolos. Ahora Naamán iba a obedecer al Señor, honrándole plenamente y teniendo paz. Naamán llegó, hermanos, concluyo con esto, Naamán llegó con el profeta Eliseo que podía sanarle, ¿no es cierto? Pero estuvo a punto de regresar de su casa con su lepra. Se iba a regresar. ¿Por qué? ¿Por qué se iba a regresar, hermanos? Sí, porque había ciertas cosas que le estorbaban a él, que estaban equivocadas, hermanos. Muy importante esto. Este hombre no solo padecía lepra, observen esto, sino también otras cosas le impedían acercarse al remedio. Por ejemplo, ¿cuáles eran? La primera, ¿cuál era? El orgullo, lo acabamos de hablar, ¿no es cierto? Su orgullo había sido herido, había sido humillado. Naamán se sentía humillado porque él era el poderoso hombre, era un gran capitán, era un gran general, era una persona cercana ¿a quién? Al rey de Siria. Recuerden que además había venido con una carta de recomendación para el rey de Israel. Pero ahora viene ¿con quién? Un simple y vil profeta, ¿no es cierto? Seguramente pensó que le iba a recibir con un trato especial, por lo menos se le trataría con cortesía, por lo menos se le trataría como un general, como él merecía, un hombre de su posición, hermanos. No podía ser tratado, según él, de la forma en que lo trató Eliseo, ¿no es cierto? Con un simple mensaje, porque Eliseo no salió. Le manda un mensaje verbal, ¿no es cierto? ¿Por qué no había venido el profeta Eliseo a él y se había inclinado ante él, hermanos? Para expresar su satisfacción por ver a un hombre de su importancia. Está en Naamán, es muy importante. No importa, hermano, el punto es no importa lo que seas fuera de la iglesia. No importa si eres médico, si eres teólogo, si eres administrador, si eres ingeniero, si eres albañil, si eres maestra, no importa lo que seas fuera de la iglesia. Cuando entras aquí a la iglesia, cuando entras por esta puerta, hermanos, exactamente eres igual a todos los demás. ¿Te das cuenta de esto? En la iglesia de Dios no hay una cabeza humana, hermanos. En la iglesia de Dios no hay un jefe, no hay un patrón. Solo hay en la iglesia un rey y un señor, y ese es Jesucristo, hermanos. Es el que está aquí. En la iglesia de Dios no hay diferencia por cuestiones de nacimiento, no hay diferencia por cuestiones de nacionalidad, no hay diferencia por cuestiones de trasfondos sociales. Eso es irrelevante dentro de la iglesia. En la casa de Dios no hay divisiones, hermanos. En la casa de Dios no hay distinciones y categorías especiales debido a que tú eres mejor que yo o tengo un intelecto mayor que tú. Puedes ser la persona más inteligente de México, no importa. Cuando vienes aquí, eres como todos los demás. ¿Y cómo son los demás, hermano? Estás en la misma situación de todos los que somos necios o fuimos necios. Puedes ser muy erudito, puedes tener grandes conocimientos, pero no hay la más mínima diferencia cuando entras por la puerta de la iglesia. Somos iguales ante los ojos de Dios. Tus conocimientos o tu nivel social no nos va a proporcionar nada. ¿Te das cuenta? ¿De qué sirve hablarme de tus grandes cualidades mientras sigues siendo un vil e igual pecador que yo? ¿De qué sirve? ¿No es cierto? ¿Te das cuenta de esto? Ahí está la importancia, hermanos, de tratar. Esta iglesia siempre ha tratado de hacer esto, tratarnos y vernos como igual. Mientras tu enfermedad sea llamada lepra, esto es pecado, tienes un problema. ¿Y cuál es tu problema? No conoces a Dios, haces el mal, eres indigno, eres impuro. No es nada más levanto mi mano y creo y se acabó. ¿Se dan cuenta ahora de este asunto? Otra cosa que nos estorba, hermanos, es que tenemos nuestro propio pensamiento en cuanto a la salvación. ¿Qué pensaba Naamán? Yo puedo comprarlo, así me curo con esto, pago tanto, tengo cartas, tengo recomendaciones. Todo lo pensamos
todo lo que pensamos en cuanto a la salvación es erróneo, hermanos. ¿No es cierto? Podemos verlo aquí en el caso de Naamán. Escuchen a Naamán y su idea de salvarse. En el versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, aquí está su idea. He aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Los otros ríos son mejores, no son mejores que todas las aguas. Si me lavara en ellos, ¿no sería también limpio? Era su teología. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la tuya? No, es que no es... Me da tristeza cuando alguien me dice, hermanos, no es necesario congregarnos a la iglesia. Yo en mi casa leo con mi familia. Y yo veo todas las cartas escritas en la iglesia. En Hechos, cómo se reunían para orar, cómo se unían para cantar, cómo establece Pablo iglesias en Asia, ¿no? Cómo el Señor en Apocalipsis habla a las 7 iglesias, cómo el Señor nos dice que va a arrebatar a su iglesia. Hermanos, lo que hay en esta tierra en este momento es la iglesia. Era la idea de Naamán como debían suceder las cosas, hermanos. Naamán no podía entenderlo porque todas sus ideas acerca de la salvación eran completamente erróneas. ¿No es cierto? ¿Cuál es la verdadera idea, hermano? Eliseo, el profeta, hizo algo muy distinto a lo que Naamán esperaba. ¿Quién eres tú para criticar el evangelio? Piénsalo. ¿Quién eres tú para deformarlo y decir cómo se deben hacer las cosas? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Aquí está, hermanos, aquí es como se debe hacer. Vamos a entenderlo, vamos a creerlo, vamos a arrepentirnos, vamos a llegar por fe. Hay que entenderlo, hermanos. No tienes que adivinar o pensar a tu manera cómo es, si lo vas a probar o no. ¿No es cierto? ¿Recuerdas cómo los judíos rechazaron a Cristo? Porque su idea, ¿cuál era? No, esto no es el Mesías. Él no se parece al Mesías que esperamos, al que nos va a librar de Roma, al que nos va a sacar de este yugo romano. Mejor odiémoslo y crucifiquémoslo, y todos los fariseos y los saduceos se juntaron y lo crucificaron y lo mataron. Esa era su idea. No, hermanos, no es conforme a tu idea. Y finalmente, para comenzar el término de la introducción, para colmo, hermanos, ya lo pasaste, ¿verdad? Nos parece muy simple lo que debemos hacer para salvarnos. Y es fácilmente esto, hermanos. Ve y lávate 7 veces. ¿Ya? ¿Cuántas no les ha pasado, amigos, hermanos? Ya hice una oración y sí creí. Es simple. Pero esa es la verdad. Ve y sumérgete en la sangre de Cristo y serás salvo. Si te parece tan ridículo, no lo es. Es la verdad. Sumérgete en Cristo. Él es la salvación. Hermanos, amigos, escuchen las predicaciones y levanten su mano y digan: Señor, yo creo en lo que tú estás diciendo en tu palabra. Yo creo que Cristo es el Señor, que vino a morir por mí, por mis pecados, que le ofendieron a tal grado que están dañando a mi familia, están dañando a mis hijos, están dañando a esta nación. Y Señor, te ofenden a ti en primera instancia. Todo esto lo creo en Cristo. Creo que va a regresar por mí, creo que resucitó. Esto es lo que tienes que pensar. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Te suplicamos, Dios, que nos des entendimiento de lo que debemos hacer, Señor, en qué debemos creer. Padre, perdónanos porque muchas veces queremos sentirnos con grandes privilegios para acercarnos a ti, y aún, Señor, que nos hables de maneras pasivas, tranquilas. Dios, por favor, exhórtanos fuertemente con tu palabra, Señor,
y haznos entender nuestra problemática y cómo hay una solución a nuestro pecado, Señor. Ayuda a cada niño que está en esta iglesia a que pueda entender, Señor, su necesidad de ser salvo. Ayuda a cada familia y adulto, Señor, a reafirmar su salvación, a comprenderla, Señor, por medio de tu palabra. Y que esta iglesia, Señor, pueda compartir a otros, igual que la sierva de Naamán, una judía tuya, Señor, que en ti está la salvación. Que esta iglesia pueda llevar en alto tu nombre. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.